¿Alguna vez te has preguntado qué es un algoritmo y para qué sirve? Con el avance de la tecnología se han vuelto famosos los algoritmos de búsqueda de Google o el algoritmo de Facebook, pero ciertamente nosotros hemos convivido con los algoritmos por mucho tiempo. Fue creada por Abdullah Muhammad, un matemático persa del siglo IX, que produjo el primer libro conocido de álgebra comprendido de cálculo por reintegración y comparación. El primer algoritmo encontrado viene de Shuruppak, cerca del actual Bagdad. Los sumerios dejaron tablas de arcilla que datan del 2055 a.C., en la cual ilustraban un método repetitivo para medir la cosecha de granos entre un número variable de hombres. Pero, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo nos permite llevar a cabo una tarea o encontrar una solución a determinado problema a través de un flujo de instrucciones bien definidas y estructuradas, las cuales deben estar en orden y ser finitas. Entre otras palabras, es tener una o varias soluciones a determinado problema. Los algoritmos están conformados por un estado inicial, una entrada, unas instrucciones formuladas para llegar a un estado final, el cual busca una solución al problema o que alcancemos un objetivo definido. El proceso de funcionamiento de un algoritmo es muy similar a un diagrama de flujo. En términos generales, consta de tres etapas. La primera, input, sirve para poner en marcha un algoritmo, es la entrada de información. El segundo es el proceso. Es el procesamiento donde se puede incluir cálculos que impliquen aritmética, repetición de acciones y toma de decisiones. Y el tercero es la salida, el output. Es el último paso, la cual es la respuesta que la mayoría de las veces traduce en más datos o un resultado. Uno de los ejemplos más básicos del algoritmo, y que la cual la mayoría de nosotros conocemos y hemos tenido conocimiento, es el cubo de Rubik. Un estado de entrada sería el cubo desarmado, un procesamiento sería los pasos, los giros de las caras y de diferentes piezas, y el resultado final sería el cubo ya de Rubik armado. Otro de los ejemplos, y aunque algo más complejo, es cuando por ejemplo queremos buscar algo en internet. Al utilizar Google tenemos una entrada, el motor realiza una búsqueda de los estados buscando en su base de datos, la cual ya se encuentra indexada. Esto sería el proceso y nos ofrece una lista de opciones que coinciden con nuestra búsqueda, dándonos un resultado, lo cual sería la salida del algoritmo. Otro de los ejemplos sería las indicaciones que debe tener en cuenta para llegar a determinado lugar a través de Transmilenio, en el cual el punto inicial sería la necesidad de ir de mi casa al trabajo, qué rutas debo tomar sería el proceso, y finalmente la llegada al trabajo sería el resultado. Los algoritmos más famosos. El algoritmo convencional son aquellos algoritmos que utilizamos todos los días de manera instintiva o rutinaria. Prepararse para ir a trabajar, la ruta que usas para desplazarte a la ciudad o cualquier otro proceso para obtener un objetivo concreto. Por esta razón es que implican la utilización de secuencias de operaciones matemáticas básicas como la multiplicación, división, suma y resta de enteros positivos. El algoritmo selectivo son aquellos que dan la posibilidad de ejecutar un conjunto de instrucciones solo si se cumple una condición determinada. Esta condición generalmente se expresa utilizando lógica proposicional. Esto es una proposición lógica cuyo valor es verdadero o falso, ya sea una respuesta de sí o no. El algoritmo computacional o algoritmo informático es el elemento principal de cualquier programa de computación, independientemente del lenguaje de programación que se haya usado para desarrollarlo. El algoritmo, digamos, para calcular el área de un triángulo o rectángulo sería hallar las medidas de la base y altura, multiplicar la base por altura, dividir entre 2 el resultado y ya este sería como tal el resultado final. El algoritmo cualitativo describe paso a paso el proceso a seguir en forma de instrucciones. En estos algoritmos no intervienen cálculos numéricos, sino secuencias lógicas. El algoritmo cualitativo para preparar un té, por ejemplo, sería poner a calentar el agua, preparar una taza de té, agregar azúcar al gusto, sirves el agua en una taza y el resultado final ya sería beber el té. El algoritmo cuantitativo, al contrario que los otros algoritmos, los cuantitativos son algoritmos que usan cálculos matemáticos para poder resolverlos. Para ello se utiliza cálculos específicos para definir el proceso y obtener valores definidos. El algoritmo cuantitativo para sumar dos números. Inicialmente, declarar los dos números. Segundo, ingresar ambos números. Tercero, sería multiplicar ambos números. Y ya al finalizar sería el resultado final. El algoritmo matemático, obviamente también son muy usados en las matemáticas.
Los ejemplos más comunes de los algoritmos matemáticos son el algoritmo de Euclides, para obtener el máximo común divisor de dos enteros positivos, el algoritmo de las divisiones para calcular el cociente de dos números, el algoritmo de multiplicación para calcular el producto o el método de Gauss para resolver un sistema de ecuaciones lineales. El algoritmo de Euclides en matemáticas se utiliza como uno de los más eficientes para calcular el máximo común divisor de dos números enteros, también conocido como el máximo factor común o el máximo común divisor. El algoritmo secuencial es el que utiliza una instrucción y sigue una secuencia, es decir, que la salida de una instrucción es la entrada de la siguiente y así sucesivamente hasta finalizar completamente el proceso. Fin.